Bienvenido mis bros a una nueva comparativa. El día de hoy le ha tocado el turno a Honor y es que te vamos a comparar al Honor X9 versus el Honor X8. Te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Pero antes de comenzar, si es primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este video. Ahora sí, comencemos hablando de sus características y en sus dimensiones. Tenemos al X9 de Honor con unas dimensiones de 166,1 milímetros de alto por 75,8 milímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor. Por su parte, el X8 tiene unas dimensiones de 163,4 milímetros de alto por 74,7 milímetros de ancho y 7,5 milímetros de grosor. En el peso, el X9 registra un peso de 189 gramos. Por su parte, el X8 registra un peso de 177 gramos. En su batería tenemos al X9 de Honor bien equipado con una batería de 4800 mAh. Por su parte, el X8 bien equipado con una batería de 4000 mAh. En la carga rápida, el X9 de Honor cuenta con una carga rápida de 66 watts. Por su parte, el X8 cuenta con una carga rápida de 22 watts. Pasemos ahora a su pantalla y tenemos que ambos equipos cuentan con un panel IPS LCD. En el tamaño de la pantalla, el X9 viene equipado con una pantalla de 6,81 pulgadas. Por su parte, la pantalla del X8 es de 6,7 pulgadas. En sus resoluciones, ambos equipos comparten resoluciones de 1080 por 2388 píxeles. En su tasa de refresco, los dos equipos cuentan con una tasa de refresco de hasta 90 Hz. En su densidad de píxeles tenemos al X9 con 385 píxeles por pulgadas. Por su parte, el X8 cuenta con 391 píxeles por pulgadas. Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al X9 con un módulo de 4 cámaras compuesto por su angular de 64 megapíxeles, su ultra angular de 8 megapíxeles, su cámara macro de 2 megapíxeles y su sensor de profundidad también de 2 megapíxeles. Por su parte, el X8 tiene también un módulo de 4 cámaras, compuesto por su angular de 64 megapíxeles, su ultra angular de 5 megapíxeles, su cámara macro de 2 megapíxeles y su sensor de profundidad también de 2 megapíxeles. En la grabación de video con las cámaras traseras, los dos equipos son capaces de grabar video hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. En su cámara frontal o cámara de selfie tenemos que los dos equipos cuentan con una cámara de 16 megapíxeles. Y en la grabación de videos selfie, ambos dispositivos son capaces de grabar videos selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. En el apartado de la memoria, tenemos que los dos dispositivos vienen en presentaciones de hasta 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Ninguno de los dos equipos cuenta con slot para tarjeta micro SD. Y en el rendimiento tenemos el sistema operativo, los dos equipos vienen con Android 11 de fábrica, capaz de levantar hasta la red 5G. En sus procesadores, los dos equipos cuentan con el mismo procesador que es el Snapdragon 680. En la GPU o la gráfica, los dos dispositivos comparten un Adreno 610. Ambos equipos cuentan con tecnología NFC.
Y en el precio de lanzamiento tenemos al X9 de Honor, lo puedes conseguir por un precio de aproximadamente $270 americanos en su presentación, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el X8 de Honor lo puedes conseguir por un precio de aproximadamente $188 americanos en la misma presentación, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno. Recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia, esto puede variar dependiendo de la versión del equipo que estés adquiriendo, la región o el país donde te encuentres. Y estas, mis bros, son las principales características y diferencias entre estos dos equipos. Recuerda que aquí en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este video. Antes de irme, recordarte, si aún no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjale tu buen pulgar arriba a este video. Cuídense mucho, mis bros, les mando un fuerte abrazo. Aquí en pantalla les van a salir más videos que les van a ser de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.